Mi suegra me regaló un Mercedes-Benz S-Class rojo nuevo para mi cumpleaños. ¿Te gusta? Es el último modelo. Deberías estar agradecida. Pero nunca lo conduje. Mi esposo se dio cuenta. ¿Por qué no lo conduces? Sonreí. Súbete y compruébalo tú mismo. Él se sentó en el asiento del conductor y arrancó el motor. Su rostro se congeló. Y entonces, todo quedó claro. En un apartamento de gran altura en Manhattan, Amy Wilson estaba sentada en su escritorio, concentrada en un proyecto de diseño con una fecha límite inminente. Mientras el sol poniente, que entraba por la ventana, hacía brillar su cabello color cobre, ella estaba haciendo los últimos ajustes mientras trabajaba en su tableta gráfica. Su espacio de trabajo como diseñadora gráfica autónoma que trabajaba desde casa era ordenado pero creativamente estimulante. El sonido de llaves tintineando y la puerta principal abriéndose indicó el regreso a casa de su esposo Richard. «Ya estoy en casa», Amy gritó él con voz ligeramente cansada. «Bienvenido a casa». Amy se giró con una cálida sonrisa. «¿Qué tal tu día?» Richard se aflojó la corbata y se dejó caer en el sofá. «Lo de siempre, 2 reuniones con clientes, una reunión de equipo y montañas de papeleo», respondió mientras se servía un vaso de agua. «¿Y tú?» «Casi he terminado el diseño del logotipo para el nuevo cliente». Amy le mostró orgullosa su trabajo. «Con algunos ajustes más, debería poder entregarlo mañana». Richard había construido una exitosa carrera como gerente de ventas en una importante compañía de seguros. Alto, con un físico imponente pero una personalidad amable, era de confianza tanto para sus colegas de trabajo como para los clientes. Había conocido a Amy hace 5 años en una fiesta organizada por un amigo en común y se enamoró a primera vista. Él quedó cautivado por la franqueza y la creatividad de Amy, y ella se sintió atraída por la sinceridad y la bondad de Richard. Su vida de casados era generalmente tranquila. Si bien apreciaban sus carreras, ocasionalmente discutían sobre tener hijos en el futuro. La única sombra sobre su relación era la madre de Richard, Beverly. «Oh, por cierto, mamá llamó», dijo Richard casualmente, sin notar cómo la expresión de Amy se ensombrecía ligeramente. «Estaba hablando de tu cumpleaños la semana que viene. Dice que tiene un regalo especial para ti». Amy intentó mantener su sonrisa. «Qué considerada de su parte», dijo con una leve tensión en su voz. Habían pasado 15 años desde que Beverly perdió a su esposo, Ian. Aunque externamente elegante y sofisticada, poseía un intelecto agudo y una fuerte voluntad. Bajo la superficie, su único hijo Richard era el centro de su vida, y creía que nadie podía arrebatarle el afecto de su hijo. Desde el comienzo del matrimonio de Richard y Amy, Beverly había sido fría con Amy. Aunque actuaba educadamente en la superficie, para Amy era claro que Beverly la veía como la mujer que le había robado a su hijo. A través de pequeñas críticas, comentarios sarcásticos o gestos excesivamente amables, Beverly siempre encontraba maneras de incomodar a Amy. «Mamá realmente parece querer mejorar su relación contigo», dijo Richard con voz esperanzada. «Este regalo podría ser una señal de reconciliación». Amy reprimió un suspiro. Richard siempre intentaba ver lo mejor en su madre. Era una de sus virtudes, pero a veces lo cegaba. «Quizás», respondió ella. «¿Te dijo que era el regalo?» «Dijo que era un secreto, pero mencionó que te sorprendería». Amy sonrió a pesar de su ansiedad. Las sorpresas de Beverly generalmente la hacían sentir incómoda de alguna manera, pero por el bien de Richard, ella continuó manteniendo la compostura. «Lo espero con ansias», dijo ella. En su cumpleaños, familiares y amigos se reunieron en casa de Amy y Richard para una fiesta íntima. Aunque nerviosa, Amy se sintió tranquila al estar rodeada de amigos en su propio apartamento. Alrededor de las 3 de la tarde, sonó el timbre, y cuando Richard abrió la puerta, allí estaba Beverly, con el cabello plateado perfectamente peinado y vestida con un costoso traje de tweed. Exudaba la dignidad de una reina. «Gracias por venir». Richard la abrazó. «Por supuesto que vendría». «Es el día especial de Amy», respondió Beverly con suavidad y se giró hacia Amy. «Feliz cumpleaños, Amy». La besó en la mejilla. El aroma de su perfume era fuerte y casi sofocante. «Gracias», Beverly respondió Amy cortésmente.
Ahora todos. Beverly levantó la voz para captar la atención de toda la habitación. Salgamos todos a ver mi regalo para Amy. Todos, vengan. La gente la siguió con curiosidad y salió a la calle frente al apartamento. Allí, un Mercedes-Benz S-Class rojo nuevo estaba estacionado, brillando a la luz del sol. Amy jadeó. Era indudablemente un coche magnífico, pero al mismo tiempo, no pudo evitar sentir la intención de presumir y controlar detrás del regalo de Beverly. ¿Te gusta?, preguntó Beverly con voz dulce. Es el último modelo. Lo mandé pedir especialmente. Mientras la gente a su alrededor expresaba su admiración, ella le entregó las llaves a Amy. Deberías estar agradecida, dijo con una sonrisa, aunque las palabras tenían el tono de una orden. Es maravilloso. Gracias, respondió Amy como se esperaba de ella por los que la rodeaban. Mientras emociones complejas se arremolinaban en su interior, mantuvo la sonrisa que había cultivado como diseñadora profesional. El rostro de Richard irradiaba sorpresa y alegría. Esto es realmente increíble. Volvió a abrazar a Beverly. Amy, ¿qué piensas? ¿No es maravilloso? Amy miró el coche, sintiendo una vaga inquietud. ¿Qué había detrás de este lujoso regalo? Sí, es increíble, respondió honestamente. De hecho, era increíble que Beverly Wilson diera algo sin esperar nada a cambio. Una semana después de la fiesta de cumpleaños, Amy regresó de compras en su coche compacto y miró hacia arriba al reluciente Mercedes-Benz rojo estacionado junto a ella en el estacionamiento del apartamento. Ese coche, que nunca había conducido, seguía brillando como una luz de advertencia roja en la esquina de su visión. Llevando pesadas bolsas de compras en ambas manos, Amy se dirigió hacia el ascensor y pensó. Richard ya le había preguntado varias veces por qué no usaba el regalo de su madre. Cada vez, había puesto excusas como, mi coche actual está bien o se necesita tiempo para acostumbrarse. No podía decirle la verdadera razón, no creía que este regalo proviniera de una buena voluntad genuina. De vuelta en el apartamento, había un mensaje de Richard en el contestador automático. Llegaré tarde esta noche. Tengo una cena con clientes. No te preocupes, te amo. Amy dejó las bolsas de compras y miró hacia abajo al Mercedes rojo a través de la ventana. Pensó, esta es su oportunidad. Tengo tiempo para revisar ese coche. Decidida, Amy volvió a bajar al estacionamiento. Sacó las llaves y se acercó al coche. Después de asegurarse de que no hubiera cámaras de vigilancia con ojos de águila, no creía que Beverly llegara tan lejos, pero por si acaso, abrió la puerta del conductor. Sentada dentro, el olor a cuero de lujo le golpeó la nariz. Todo parecía perfecto, el brillo del tablero, la textura de los asientos, el diseño sofisticado del panel de control. Pero cuando insertó la llave en el encendido y arrancó el motor, sintió que algo no iba bien. El sonido del motor parecía ligeramente irregular. Una leve vibración viajó a través del volante hasta sus manos. Amy, sin experiencia en coches de lujo, no podía juzgar si esto era normal. Podría ser solo mi imaginación, pensó. Después de todo, no soy una experta en Mercedes. Mientras exploraba el menú del tablero, varias funciones llamaron su atención. Cuando intentó verificar el sistema de navegación y abrir la pantalla de configuración, descubrió que ya se había configurado un perfil de usuario, Beverly Wilson, por supuesto. Amy, murmuró. Un coche nuevo, y ya ha introducido su propia información. Impulsada por la curiosidad, Amy examinó el historial de navegación. Contenía direcciones de la casa de Beverly, el apartamento de Amy y Richard, y varios centros comerciales de lujo. Investigando más a fondo, descubrió una opción de seguimiento del vehículo en la configuración del sistema. Estaba habilitada. ¿Qué es esto? Amy frunció el ceño. Leyendo la explicación, se enteró de que esta función enviaba la información de ubicación del coche en tiempo real a una aplicación específica de teléfono inteligente. El nombre de cuenta vinculado era B. Wilson. La inquietud comenzó a extenderse. Amy exploró aún más la configuración y encontró una opción de función de grabación. Esta también estaba habilitada, configurada para grabar automáticamente las conversaciones dentro del coche y enviarlas a la misma cuenta. Oh, Dios mío, respiró Amy. Esto ya no era una mera coincidencia. Beverly tenía la intención de monitorearla a ella y a Richard.
Con manos temblorosas, Amy abrió la guantera y sacó el manual del coche. Hojeando los cientos de páginas, buscó información sobre la condición normal del motor. Decía, el motor del S-Class es especialmente conocido por su silencio, casi sin vibraciones al ralentí. La vibración que había sentido era claramente anormal. Amy escuchó atentamente el motor de nuevo. De hecho, se podía escuchar un ligero sonido irregular. Para investigar más a fondo, Amy sacó su teléfono inteligente y buscó anomalía del motor Mercedes-Benz S-Class. Leyendo varios foros, se enteró de que los problemas del motor podían provocar problemas graves. A continuación, comprobó la pantalla de información del vehículo en el tablero para verificar el historial del coche. Lo que descubrió fue impactante. Este coche no era nuevo. La fecha de venta era de hace 6 meses. Esto no puede ser, dijo Amy en voz alta. Beverly había afirmado que era el último modelo y que lo había mandado pedir especialmente. Para investigar más a fondo, Amy anotó el VIN del coche y accedió a un servicio de informes de historial de automóviles en su teléfono inteligente. Después de pagar la tarifa con su tarjeta de crédito y descargar el informe, la terrible verdad fue revelada. El coche era en realidad usado y tenía un historial de accidentes. El propietario anterior tuvo un accidente en la autopista, causando graves daños en la parte delantera. Había sido reparado, pero partes cruciales del motor no habían sido completamente restauradas. El informe advertía, potencial de problemas graves durante la conducción a larga distancia o alta velocidad. Las manos de Amy temblaron. Esto no era solo un regalo generoso. Beverly le había dado un coche peligroso y tenía la intención de monitorear sus movimientos. En el peor de los casos, este coche podría involucrar a Amy en un accidente grave. Apagó el motor y salió del coche. Mientras el aire fresco de la noche acariciaba su rostro, Amy pensó en cómo contarle a Richard sobre este horripilante descubrimiento. Él amaba profundamente a su madre. ¿Creería tal conspiración? De vuelta en el apartamento, decidió comenzar a reunir pruebas. Tomó fotos, imprimió el informe y capturó capturas de pantalla de la función de grabación y la configuración del sistema de seguimiento. Necesitaría pruebas irrefutables para mostrarle a Richard la verdad. Esa noche, acostada en la cama, Amy miró al techo. Ahora que conocía el verdadero propósito del regalo de Beverly, tenía que actuar para protegerse a sí misma y a su esposo. Pero aún necesitaba proceder con cautela. Tenía que encontrar una manera de escapar de esta peligrosa situación sin lastimar los sentimientos de Richard. Una mañana de fin de semana, Richard estaba de pie junto a la ventana con un café en la mano, mirando hacia el estacionamiento. Sus ojos se posaron en el Mercedes-Benz rojo, bañado por la luz del sol de la mañana. Tomó un sorbo lento de café, sumido en sus pensamientos. Es extraño, se giró hacia Amy, que estaba sentada en el sofá. Han pasado 2 semanas desde que recibimos ese coche, y no lo has conducido ni una sola vez. Amy levantó la vista de la pantalla de su portátil y eligió cuidadosamente sus palabras. Sí, todavía necesito tiempo para acostumbrarme. Mamá ha estado llamando casi todos los días. Richard se sentó en el sofá junto a Amy, preguntando, ¿le gusta el coche a Amy? ¿Hay algún problema? Parece preocupada. Amy respiró hondo. Durante los últimos días, había estado calculando el momento para contarle a Richard la verdad. La evidencia que había reunido era irrefutable, el historial de accidentes del coche, los problemas del motor, y lo más aterrador, el sistema de vigilancia instalado en el coche. Pero considerando la relación de Richard con su madre, plantear este problema era difícil. Probablemente Beverly piense que estoy feliz con el coche, dijo Amy con cautela. Pero no lo estás, ¿verdad? Richard miró directamente a los ojos de Amy. Hay algo que no me estás contando. Últimamente, te has mostrado incómoda e incluso más tensa cuando se trata de mi madre. Amy apretó la mandíbula. Richard, hay un problema con ese coche. ¿Un problema? ¿Qué tipo de problema? Es más fácil mostrarte que explicarte. Amy se levantó. Vamos al coche. Descendieron al estacionamiento en silencio. El corazón de Amy latía con fuerza. Entendía que lo que estaba a punto de suceder podría cambiar la vida de Richard para siempre. De pie frente al Mercedes rojo en el estacionamiento, Amy sacó las llaves.
Súbete y compruébalo tú mismo, dijo. Richard, con expresión escéptica, abrió la puerta del conductor. ¿Qué se supone que debo buscar exactamente? Arranca el motor primero, dijo Amy mientras se sentaba en el asiento del pasajero. Richard insertó la llave en el encendido y arrancó el motor. No era un experto en conducción, pero había tenido oportunidades de viajar en coches de lujo por trabajo y conocía la condición normal de un Mercedes-Benz S-Class. Su expresión comenzó a ensombrecerse. El sonido es extraño, dijo. También puedo sentir vibraciones. Sí, ese no es el sonido de un coche nuevo, dijo Amy, especialmente para un coche de lujo. Richard colocó su mano sobre el volante, frunciendo el ceño mientras sentía las sutiles vibraciones del motor. Definitivamente no está bien, pero mamá dijo que era nuevo. Empecemos por eso. Amy sacó su teléfono inteligente y abrió el informe del historial del vehículo que había guardado. Mira esto. Richard tomó el teléfono inteligente y miró fijamente la pantalla. Amy pudo ver cómo el color se desvanecía de su rostro. Esto es. Su voz tembló, este coche tiene un historial de accidentes, y dice que fue vendido hace 6 meses. Sí, no es un coche nuevo, sino uno usado que ha sido reparado después de un accidente, dijo Amy en voz baja. Partes importantes del motor no fueron reparadas correctamente. Es peligroso para la conducción de larga distancia. Richard miró a Amy con incredulidad. ¿Cómo pudo pasar esto? Eso no es todo. Amy extendió la mano hacia la pantalla del tablero y abrió la configuración del sistema de navegación. Mira esto. La pantalla de configuración mostraba perfil de Beverly Wilson con el seguimiento del vehículo y la grabación de voz habilitados. La expresión de Richard se congeló. Esto es. Tartamudeó, esto es un dispositivo de vigilancia. Sí, todas las conversaciones en este coche están configuradas para ser grabadas y enviadas a la cuenta de Beverly, dijo Amy, y la información de ubicación del coche se envía constantemente a su teléfono inteligente. Las manos de Richard cayeron del volante sobre sus rodillas. Miró por la ventana, aparentemente tratando de organizar sus pensamientos. ¿Por qué mamá haría? Se quedó sin palabras. Amy tomó la mano de su esposo. Richard, no quiero acusar a Beverly, pero esto es claramente intencional, dar un coche accidentado disfrazado de nuevo y monitorear nuestros movimientos y conversaciones. La ira comenzó a colorear el rostro de Richard. Esto es inaceptable. Está claro que mamá mintió, pero no puedo creerlo. ¿Por qué mamá haría algo así? Tampoco lo sé, respondió Amy honestamente. Pero este coche no es seguro, y nuestra privacidad está siendo violada. Creo que deberíamos hacerlo examinar por un profesional. Richard apagó el motor y suspiró profundamente. Llevémoslo a un taller de reparación independiente de inmediato, sin decirle nada a mamá. Mientras salían del coche y regresaban al apartamento, Richard se detuvo de repente. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? Unos días, respondió Amy. Estaba luchando con cómo contártelo. No quería arruinar tu relación con Beverly. Richard colocó su mano sobre el hombro de Amy. Hiciste lo correcto. Esto es impactante, pero necesitaba saber la verdad. La determinación brilló en sus ojos. Si mamá realmente hizo esto, tendré que reconsiderar mi relación con ella. Mientras subían en el ascensor, Richard dijo en voz baja, desde la infancia, mamá ha estado profundamente involucrada en mi vida. Pensé que a veces era sobreprotectora, pero nunca esperé que llegara tan lejos. Logró una sonrisa amarga. Mamá siempre tuvo altas expectativas para mi pareja matrimonial, pero te elegí a ti, y todavía estoy orgulloso de esa elección. Amy apretó la mano de su esposo. Superaremos esto juntos. De vuelta en el apartamento, Richard cogió el teléfono y contactó con un taller de reparación de automóviles local de buena reputación. Me gustaría que revisaran un coche mañana a primera hora, ¿sería posible? No explicó los detalles, simplemente dijo que había preocupaciones de seguridad. Después de colgar, Richard miró a Amy y sonrió tristemente. Estoy agradecido de que no hayas conducido el coche. Si algo hubiera pasado. Amy se acurrucó junto a su esposo, apoyando la cabeza en su brazo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero, necesitamos obtener una evaluación precisa de la condición del coche, dijo Richard con determinación.
Luego, una conversación con mamá. La luz del atardecer entraba por la ventana, bañando la habitación con un resplandor rojo. Esa luz roja les recordó el peligroso regalo estacionado en el lote de abajo. A la mañana siguiente, Amy y Richard se despertaron temprano y llevaron el Mercedes rojo al taller de reparación de automóviles Morrison. Era un taller independiente de buena reputación al que Richard había llamado para pedir cita. Ambos estaban callados y ansiosos por lo que pudiera suceder. Al llegar al taller de reparación, un caballero mayor con elegante cabello gris los saludó. «Soy Tom Morrison», el que llamó dijo, extendiendo su mano. «Richard Wilson, y esta es mi esposa Amy», respondió Richard nerviosamente. «Estamos preocupados por este coche». Morrison estudió el Mercedes rojo con ojos dignos. «¿Qué síntomas están experimentando?» «El sonido del motor es extraño», explicó Amy, «y nos gustaría confirmar si este es realmente un coche nuevo». Morrison levantó una ceja pero no hizo más preguntas, poniéndose directamente a trabajar. «Empecemos con un diagnóstico por ordenador, luego echaremos un vistazo más de cerca al motor». Amy y Richard esperaron en el espacio de oficina del taller, taza de café en mano. Richard miró por la ventana. «No puedo creer que mi madre hiciera algo así», finalmente habló, «especialmente algo que pondría en riesgo tu seguridad». Amy colocó su mano sobre la de él. «Todavía no podemos decir nada con certeza. Esperemos el diagnóstico del señor Morrison». Aproximadamente una hora más tarde, Morrison regresó a la oficina. Su expresión era sombría, y sostenía un informe de diagnóstico detallado en su mano. «Tengo algo que necesito decirles a ambos», dijo mientras se sentaba. «Este coche no es nuevo. Han pasado al menos 9 meses desde la fabricación». Richard se inclinó hacia adelante. «¿Y la condición del motor?» Morrison suspiró profundamente. «Para ser franco, es peligroso. Los soportes del motor han sido reparados incorrectamente, y varios componentes críticos no son piezas originales. Con alta velocidad o uso prolongado, el motor podría fallar completamente. En el peor de los casos, podría detenerse mientras se conduce, causando potencialmente un accidente grave». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Amy. Esto era exactamente lo que había sospechado. Morrison continuó: «También encontré dispositivos electrónicos inusuales en el coche». Produjo otro documento. Un dispositivo de vigilancia vinculado al sistema de navegación. Es bastante sofisticado, no es algo que un aficionado instalaría. El color se desvaneció del rostro de Richard. ¿Así que fue instalado deliberadamente? Sin duda, asintió Morrison. Este tipo de dispositivos no suelen ser instalados por concesionarios de coches usados. Alguien debió haberlo pedido especialmente. Amy vio cómo la expresión de Richard se endurecía. Había una compleja mezcla de ira y tristeza allí. «Gracias, señor Morrison», dijo Richard en voz baja. «¿Podríamos tener esto por escrito? ¿El diagnóstico detallado y sus peligros?» Morrison asintió, poniéndose de pie. «También les recomiendo dejar el coche aquí hasta que decidan qué hacer con él. No debería conducirse en estas condiciones». Después de dejar las llaves con Morrison y subir en el ascensor de vuelta, Richard golpeó repentinamente la pared. «¿Por qué?», su voz tembló de ira y tristeza. «¿Por qué mamá haría algo así?». Amy abrazó a su esposo. No tenía respuestas. Solo podía apoyar su corazón herido. «Necesito ver a mi madre», dijo Richard con voz de firme resolución. «Ahora mismo». Esa tarde, Amy y Richard se dirigieron al lujoso apartamento de Beverly en el coche. Richard mantuvo el silencio, y Amy no interrumpió sus pensamientos. Al llegar al edificio de Beverly, el portero los saludó en el vestíbulo de entrada. «Señor y señora Wilson, bienvenidos», dijo alegremente. «¿Debo anunciarles a la señora Wilson?» «No, es una sorpresa». Richard forzó una sonrisa. «Madre estará encantada de vernos». Subieron en el lujoso ascensor al último piso y se detuvieron frente a la puerta del ático de Beverly. Richard tocó el timbre, y pronto Beverly misma abrió la puerta. «Richard, Amy, qué agradable sorpresa», dijo, fingiendo alegría. Sin embargo, sus ojos notaron rápidamente las expresiones severas en sus rostros, y su sonrisa se desvaneció. «¿Pasa algo?».
Pasemos a hablar dentro. La voz de Richard era fría. Beverly los condujo ansiosamente a la sala de estar. ¿Debo preparar un poco de té? No, gracias, respondió Amy en voz baja. Una vez que los tres estuvieron sentados en el sofá, Richard sacó el informe de diagnóstico de Morrison. Mamá, necesitamos hablar sobre el coche que le diste a Amy como regalo. Beverly se tensó momentáneamente, pero rápidamente se recompuso. Ese maravilloso coche. ¿Le gustó a Amy? Dijiste que era nuevo. Richard la miró directamente a los ojos. Por supuesto, Beverly sonrió. Mandé pedir especialmente el último modelo. Richard colocó el informe de diagnóstico frente a ella. Eso es mentira, su voz tembló. No es un coche nuevo, sino uno usado con historial de accidentes. El motor está en una condición peligrosa y podría causar un accidente grave durante la conducción de larga distancia. La expresión de Beverly se congeló por un momento. Eso no puede ser. Lo compré a un concesionario autorizado. Eso no es todo, dijo Amy en voz baja. Se han instalado dispositivos de vigilancia en el coche, configurados para grabar todas las conversaciones y enviarlas a tu teléfono inteligente. El rostro de Beverly cambió de color. Eso es ridículo, se levantó. Solo quería dar un buen regalo. Richard también se levantó, enfrentando a su madre. Basta, mamá. Todas las pruebas están aquí mismo. Produjo documentos adicionales. Estos son los registros de compra del coche. Compraste este coche a un concesionario de coches usados e hiciste instalar dispositivos de vigilancia después de que fue reparado. El color se desvaneció del rostro de Beverly. Se desplomó de nuevo en el sofá y permaneció en silencio durante un rato. Finalmente, levantó la vista. Había una frialdad en sus ojos que nunca antes habían visto. Te mereces una mujer mejor, le dijo a Richard. Esta mujer te está manipulando. Mamá. Richard ya no pudo contener su ira. Amy es mi esposa, y tú eres la que puso su vida en peligro. Ese coche es perfectamente seguro, argumentó Beverly. Puede que tenga algunos problemas, pero nada fatal. No fatal, dijo Amy con incredulidad. El señor Morrison dijo que el motor podría detenerse mientras se conduce a alta velocidad. ¿Y qué? La voz de Beverly de repente se volvió fría. Solo quería eliminarla, haciendo que pareciera un accidente. Un silencio terrible se apoderó de la habitación. Richard miró fijamente a su madre, tratando de comprender sus palabras. ¿Intentaste matarme? La voz de Amy era débil. Beverly se encogió de hombros. No pensé tan lejos. Solo pensé que podrías asustarte y dejar de conducir el coche. Entonces se convertiría en el de Richard. Sonrió a Richard. Fue por ti, hijo. El rostro de Richard mostró horror y disgusto. Este es el final, mamá dijo con voz temblorosa. Nuestra relación termina aquí. Beverly se levantó apresuradamente. Eres mi único hijo. ¿Me abandonarías por esta mujer? Amy no es, esta mujer, como dijo Richard en voz baja pero firme. Ella es mi esposa y mi compañera de vida. Y ahora que has intentado herirla, ya no puedo llamarte madre. El rostro de Beverly se contorsionó. Te arrepentirás de esto, amenazó. Ella no es digna de ti. Adiós, mamá. Richard tomó la mano de Amy. No nos contactes. Hablaremos a través de abogados. Mientras se dirigían hacia la puerta, Beverly lanzó un último comentario: solo quería protegerte, Richard, pero Richard no miró atrás. Mientras subían al ascensor y las puertas se cerraban, él dejó escapar un largo suspiro. Se acabó, dijo con voz cansada. Amy apoyó la cabeza en el hombro de su esposo. ¿Estás bien? No, para nada, respondió Richard honestamente, pero las cosas mejorarán a partir de ahora. Apretó la mano de Amy. Superaremos esto juntos. Mientras salían del edificio, un suave atardecer los abrazó. Un año después, Amy y Richard estaban desayunando en el jardín trasero de su nueva casa suburbana. La suave luz de la mañana iluminaba las flores del jardín, y el canto de los pájaros sonaba agradable. ¿Más café?, preguntó Richard, con la cafetera en la mano. Gracias.
Amy sonrió y extendió su taza. Su vientre redondeado hablaba de la nueva vida que crecía en su interior. Su hija nacería en 2 meses. Richard colocó suavemente su mano sobre el vientre de su esposa, sonriendo ante los leves movimientos que podía sentir. Llena de energía, ¿verdad? Se mueve sin importar si es medianoche o mañana. Amy se rió. Justo como tú. Sus vidas habían cambiado drásticamente durante el último año. Después de la confrontación con su madre, Richard comenzó a ver a un consejero psicológico para abordar su relación con su madre. Comprender el límite entre el amor y el control de una madre no fue fácil, pero la terapia le estaba ayudando a superar gradualmente el sufrimiento pasado. Se habían mudado a su nueva casa hace 6 meses. Dejar su apartamento de Manhattan por una espaciosa casa con jardín marcó un nuevo comienzo. Amy continuó con su trabajo de diseño desde casa mientras se preparaba para la llegada del bebé. Richard trabajaba en la misma empresa pero había comenzado a priorizar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Terminaré de pintar la habitación del bebé esta tarde, dijo Richard mientras mordía una tostada. La combinación de lila y crema fue una idea brillante. Como diseñadora, me enorgullezco de ello. Amy guiñó un ojo. Esa habitación será perfecta. Su conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono. Richard miró la pantalla, y su expresión se tensó ligeramente. Es de mamá. Amy estudió la expresión de su esposo. Su relación con Beverly seguía siendo complicada. Desde el incidente, Richard había mantenido la distancia pero no podía cortar los lazos por completo, manteniendo solo una llamada telefónica mensual. Siguiendo el consejo de los profesionales, había decidido mantener un contacto limitado. Richard contestó el teléfono. Después de una breve conversación, lo colgó. Mamá dice que quiere enviar algo para el bebé, dijo con una expresión compleja. Eso es. Amy eligió sus palabras. No te preocupes. Richard tomó la mano de su esposa. No dejaré que mamá nos manipule de nuevo. Si envía algo, lo revisaré primero. Amy asintió, tranquila. Beverly parecía haber suavizado un poco su actitud al enterarse de la existencia de su nieto. Sin embargo, Amy todavía no confiaba plenamente en ella. Sé que me protegerás a mí y a nuestro hijo, dijo en voz baja. Richard abrazó a su esposa. Somos una familia. Todavía habrá dificultades por delante, pero las superaremos juntos. El sol de la mañana se elevó más alto, anunciando el comienzo de un nuevo día. Aunque las sombras del pasado no habían desaparecido por completo, Amy y Richard continuaron caminando hacia adelante, y la nueva vida que pronto nacería les traería nueva esperanza y alegría.